Sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo o las hemorragias del primer trimestre. Dentro de estas incluyen tres, que es aborto, embarazo ectópico, pero las que le voy a mencionar, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, pero las que le voy a mencionar solo es aborto y embarazo ectópico. Ahora, por definición, se define al aborto a la interrupción de la gestación antes de las 20 semanas de gestación o la expulsión del feto cuyo peso sea menor a 500 gramos. Esto según la NOR, la OMS y la práctica clínica. En cuanto a la etiología, va a incluir tanto factores fetales, factores maternos. Los factores fetales en las anormalidades cromosómicas son las más comunes en el aborto temprano, que es aquel menor a 12 semanas de gestación, de las cuales la más frecuente es la trisomía 16 y subsecuentemente en el siguiente orden la 13, la 18, la 21. Y en cuanto a los factores maternos, se ha asociado a infecciones, al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, cocaína, a abortos recurrentes, asociado a lupus eritematoso sistémico, edad materna avanzada mayor a 35 años, hipertensión arterial sistémica y exposición a radiaciones. Dentro de estos factores maternos se le denomina así factores maternos locales, que es la incompetencia cervical, que es la causa de aborto más frecuente en aborto tardío mayor a 12 semanas de gestación. Otros factores maternos locales son las anormalidades uterinas, como los miomas mucosos, las adhesiones intrauterinas, las anomalías mullerianas como útero tabicado, didelfo o bicorne y traumatismos. Asimismo, también está asociado a factores endocrinos, como la deficiencia de cuerpo lúteo, el cual es el encargado de la producción de progesterona durante las primeras 9 semanas de gestación, y esta deficiencia nos ocasiona un aborto espontáneo, ya que la ausencia de esta hormona no es lo suficiente para que el embarazo siga adelante. Dentro de estos mismos factores endocrinos también se encuentra la diabetes mellitus y enfermedades tiroideas, ya sea hiper o hipotiroidismo. También está asociado a factores inmunológicos como diversos anticuerpos relacionados como es el antifosfolípido, el anticoagulante lípido y el anticardiolipinas, que son los que están asociados a lupus y a síndrome antifosfolípido. Ahora, en cuanto a la cronología del aborto, bueno, hay muchas clasificaciones del aborto. En Un cuanto a favor, la Elisa, ¿te definición, podrías pegar un poquito más al micrófono? Es que te escuchas muy quedito. ok, en cuanto a bueno, hay varias clasificaciones de aborto. La clasificación cronológica va a ser en temprano y tardío. Aborto temprano va a ser aquel que sea menor a 12 semanas de gestación. Aborto tardío mayor a 12. Y se define como aborto recurrente la presencia de más de 2 abortos. En cuanto a la clasificación clínica, vamos a tener a la amenaza de aborto, al aborto de evolución, al aborto inminente y al aborto diferido. La amenaza de aborto va a ser la hemorragia, bueno, va a ser aquella en la que se asocia hemorragia y contracciones de intensidad variable con cuello uterino cerrado y embrión víveo. Esto se asocia en un 20% de los casos. El aborto en evolución es aquel donde se observa hemorragia, más dolor, más dilatación cervical menor a 2 centímetros. En el aborto inminente, igual va a haber hemorragia, dolor y dilatación cervical mayor a 2 centímetros. Esto es importante de diferenciar, ya que el aborto en evolución y el aborto inminente básicamente difieren de los centímetros de dilatación. Y el aborto diferido es todo aquel aborto en el que, habiéndose comprobado la muerte del embrión, no se produce la expulsión, o es aquel embrión sin viabilidad por ultrasonido mayor a 6 semanas de gestación.
Otra clasificación es aborto completo o aborto incompleto. En el aborto completo hay progresión del aborto con expulsión del huevo o expulsión total de los restos placentarios. Este no va a requerir tratamiento ni médico ni quirúrgico y el manejo es expectante. Y en el aborto incompleto es aquel donde va a haber presencia de restos del producto en la cavidad uterina y este sí va a requerir de tratamiento quirúrgico. Ahora, el diagnóstico se va a dar mediante exploración física, valorando el sangrado transvaginal, los cambios cervicales y la presencia de dolor. También nos es de utilizar, realizar una fracción beta, ultrasonido endovaginal, el cual nos demuestra la viabilidad fetal, la ausencia de polo embrionario, áreas de desprendimiento o lograr clasificar un aborto completo o incompleto con fines para tratamiento médico quirúrgico. Es importante aquí que el ultrasonido sea endovaginal debido a que en el ultrasonido transabdominal no se logra presenciar el saco gestacional. Ahora, aquí les pongo una tablita donde básicamente ¿Alguien ve están... la tablita? Yo veo, yo sigo en la diapositiva de clasificación. ¿Alguien sí él está avanzando la pantalla? Pues, No, a mí tampoco, yo tampoco veo nada. No, yo tampoco, también estoy en clasificación. rayos. A ver. ¿Ya les aparece? No. No. Ya se ve. ¿En cuál se quedaron? A ver, la siguiente después de esa. Ahí. ¿Ahí? Ahí, esa no habíamos visto, ya la explicaste, pero no habíamos visto las imágenes. Si quieres, empieza desde ahí otra vez. Ok. Bueno, pues otra de las clasificaciones es en aborto completo y aborto incompleto. El aborto completo es aquel donde se observa progresión del aborto con la total expulsión del huevo o feto o la expulsión total de los restos placentarios. En esta va a salir, así como su nombre lo dice, todo el feto. Esta no va a requerir tratamiento ni médico ni quirúrgico y el manejo es expectante. En cuanto al aborto incompleto, en esta sí hay presencia de restos del producto dentro de la cavidad uterina y este sí va a requerir de tratamiento quirúrgico, pero más adelante les voy a dar como las indicaciones y las especificaciones de cada uno. ¿Podrías regresar tantito a la clasificación previa? Para hacer un comparativo. Es que en este caso todavía aún no se consideran aborto y en la siguiente ya son abortos, ¿no? En teoría todos son abortos, menos amenaza de aborto. Claro. Ok. Pero de ahí... Pero, por ejemplo, aborto y evolución y aborto inminente y aborto diferido, no puedes tener un aborto completo o incompleto y a la vez en evolución o diferido, ¿no? Es que son distintas clasificaciones, o sea, en teoría
es la forma en la que lo clasifican los diversos autores. Por eso es completo, incompleto es una clasificación, o diferido es otra. Que diferido el embrión está, o sea, en teoría no ha salido, pero ya se considera como aborto porque el embrión está muerto dentro de la cavidad uterina. Ujú. Sí, ok, Y, está bien. bueno, esta es la tablita que les mencionaba, donde se observan las diferentes características de cada uno, y donde están tanto el temprano, el tardío, que es menor a 12, tardío mayor a 13, y estos en evolución hay sangrado, hay dolor, pero la dilatación cervical es menor a 2 centímetros. Y lo que les mencionaba lo que lo diferenciaba del inevitable es que en el inevitable es mayor a 2 centímetros, e igual con presencia de dolor y presencia de sangrado. En el completo, no va a haber sangrado, no va a haber dolor, no va a haber dilatación. ¿Por qué? Porque ya sacó todo el producto. Y en el incompleto va a haber sangrado porque todavía hay presencia de restos placentarios o de restos del embrión. Puede o no haber dolor, y la dilatación va a ser menor a 2 centímetros. Y en evolución hay sangrado, hay dolor, pero no hay dilatación. En el aborto en evolución todavía se puede, ¿cómo se dice? Evitar, pero la mayoría de los casos llega a un aborto inevitable. Y bueno, otras clasificaciones o definiciones de abortos es el aborto electivo, que es la terminación del embarazo a petición de la madre o por razones de salud o enfermedad. Y el séptico es aquel donde hay infección y se asocia con fiebre, dolor, secreción fética o hemática y cirrosis. Sí. Y bueno, Elisa, Mande. ¿cuál es la definición de óbito? ¿Ahí la tienes? Óbito Pues no sé si venga en este tema, pero ¿la sabes? es que óbito es lo mismo que un aborto diferido. Es un embrión sin viabilidad por ultrasonido más 6 semanas de gestación. Eso es un sinónimo, así como huevo muerto retenido, o aborto fallido, es lo mismo. Ah, ya, ok. Gracias. Sí. Y en cuanto al manejo y el tratamiento va a ser diferente según el tipo de aborto. En la amenaza de aborto, pues se deben de identificar los factores a los cuales se asocia este proceso, se debe confirmar la viabilidad fetal, y básicamente el tratamiento consiste en reposo absoluto hasta 48 horas. Tras el cese de sangrado se le puede dar suplemento con ácido fólico, tratamiento hormonal. En caso de que se inicie terapia hormonal, se inicia con una dosis de gonadotropina coriónica humana antes de la semana 12 y con 17 alfa-hidroxiprogesterona después de la semana 12. Se deben de realizar mediciones de los niveles de la fracción beta cada 2 días. Se debe de realizar un ultrasonido transvaginal por semana para valorar la viabilidad fetal. Se pueden dar analgésicos, antiespasmódicos como la butiliosina, antibióticos en caso de IBUS, pero básicamente el tratamiento consiste en reposo. Y en caso de insuficiencia de cuerpo lúteo o de que se trate de un embarazo a causa de reproducción asistida y cuya causa sea la deficiencia del cuerpo lúteo, entonces ahí le podemos indicar progesterona natural a 200 o 400 miligramos cada 12 horas hasta la semana 12. Esto es en amenaza de aborto. El aborto inevitable, incompleto o diferido, el tratamiento va a consistir en expulsar el producto o los restos que todavía se encuentren dentro de la cavidad endometrial. En este tipo de abortos se recomienda tratamiento médico en personas con menos de 10 semanas de gestación. Aquí tenemos, les puse como un cuadrito
que dice que en menos de 11 semanas la primera opción a utilizar es misoprostol a altas dosis, de 1200 a 1400 gramos, que más adelante les voy a mencionar cómo va específicamente el esquema. Si no funciona como primera opción el misoprostol, se puede recurrir a misoprostol más mifepristona o metotrexate, y si este no funciona, entonces se recurre a MEU o a LUI. Y bueno, aquí tenemos el esquema de inducción de aborto con misoprostol, y tenemos que si es una paciente con feto muerto y retenido y que además esta paciente tiene antecedente de cesárea, se debe de iniciar a la semana 13 o 17 con 200 picogramos de misoprostol. Si esta paciente tiene de 18 a 20 semanas, el esquema cambia. Se va a colocar la tableta vía vaginal en el fondo del saco con una dosis de 100 picogramos. Esta dosis se va a repetir cada 12 horas hasta completar 4. Y menciona la guía de práctica clínica que no se debe de repetir la dosis si se inicia con actividad uterina, aunque ésta sea leve. O sea, al mínimo cambio del útero, ya, no repites dosis. En embarazos de menos de 12 semanas de gestación sin ningún otro factor asociado, se va a indicar misoprostol vía vaginal, 800 picogramos cada 6 a 12 horas hasta completar 3 dosis. O otro esquema es misoprostol a 800 picogramos vía sublingual cada 3 a 4 horas, igual 3 dosis. Mencionaba que la vía por la cual se elija realizar el tratamiento, ya sea oral o vaginal, no es mejor o peor que... O sea, no difiere del manejo. O sea, los cambios cervicales van a ser los mismos independientemente de la vía que se escoja. En embarazos mayores a 12 semanas, si la paciente tiene de 13 a 15 semanas de gestación, la dosis con la cual vamos a iniciar es de 400 picogramos vía vaginal, y si es de 16 a 20 semanas se inicia con 200. Esta dosis se va a repetir entre 6 y 12 horas en caso de que no haya respuesta. Si pasan 24 horas y seguimos sin tener respuesta, esta dosis se va a duplicar hasta un máximo de 4 dosis. Ahora, se debe de informar a la paciente los efectos adversos que puede producir la toma de misoprostol, que el principal es dolor y sangrado transvaginal, pero también puede haber náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Se menciona que en embarazos menores a 10 semanas de gestación el tratamiento puede ser ambulatorio, se puede iniciar en su casa, y en mayor a 10 o 12 semanas de gestación el tratamiento es meramente hospitalario. En caso de que se mande a su casa a la paciente para realizar el procedimiento, se le va a citar a las 24 horas de haber realizado las primeras dosis de misoprostol. Esto para valorar el sangrado. En caso de sangrado excesivo, fiebre de 24 horas o dolor abdominal intenso, le vamos a decir a la paciente que acuda a urgencias. Se va a definir como sangrado excesivo al cambio de apósitos vaginales saturados de sangre en un tiempo menor a 1 hora y durante un periodo consecutivo de 2 horas. Asimismo, se debe de realizar un ultrasonido entre los días 7 y 14 después del inicio del tratamiento para valorar la evacuación completa del feto. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a estar reservado cuando exista fracaso médico farmacológico o en caso de urgencia. En las pacientes con más de 12 semanas de gestación se van a hospitalizar,
se le van a administrar prostaglandinas para borrar el cervix, se le va a suministrar oxitocina y se va a esperar a que ocurra la expulsión del feto. Posterior a esto, se va a valorar mediante ultrasonido si la cavidad uterina está vacía por completo, si todavía quedan restos. En caso de que todavía se encuentren restos dentro de la cavidad uterina, se va a proseguir con LUI o AMEU, que igual hay diferentes indicaciones tanto para uno como para otro. El AMEU, que es la aspiración manual endouterina, esas son sus siglas, está indicado en un aborto cuya altura uterina sea menor a 11 centímetros y que tenga dilatación cervical menor a 1 centímetro. También está indicado en presencia de un aborto séptico de 6 a 8 horas después de haber iniciado el antibiótico. Y el LUI está indicado en un aborto con una altura uterina mayor a 12 centímetros, con dilatación cervical mayor a 1 centímetro, igual en aborto séptico después de 6 a 8 horas del inicio del antibiótico, y en pacientes que presenten sangrado excesivo y persistente, inestabilidad hemodinámica, tejido retenido infectado o que haya alta sospecha de que se trate de enfermedad trofoblástica gestacional. Es importante que si se sospecha de enfermedad... No. Aquí un punto importante es que en el aborto diferido es necesaria la vigilancia de los valores del fibrinógeno hasta que el feto sea expulsado o removido quirúrgicamente, debido a que el fibrinógeno es liberado por la placenta y el feto en degradación, pudiendo ocasionar problemas de la coagulación como coagulación intravascular diseminada. Y bueno, otro tratamiento quirúrgico es el cerclaje cervical. Este es básicamente igual para amenaza de aborto y es un procedimiento quirúrgico que consiste en aplicar una sutura en el cuello del útero en bolsa de tabaco para mantener cerrado el orificio cervical interno. Este va a estar indicado en pacientes con historia previa que sugiera incompetencia cervical, el cual se define como la pérdida indolora de la gestación antes de las 24 semanas y en pacientes que sean sometidas a cirugía cervical por alguna anomalía uterina. El cerclaje cervical se debe de realizar entre la semana 14 y 24 de gestación en mujeres que no tienen expuestas las membranas amnióticas hacia la vagina. El aborto séptico es aquel en el que se sospecha de una infección y en la evacuación uterina se debe de realizar 12 horas posterior al inicio de la impregnación antibiótica, el cual se le da triple esquema antibiótico con ampicilina, gentamicina y clindamicina o metronidazol. La profilaxis antes de cualquier procedimiento está como, independientemente de si sea aborto séptico o no, está como en duda, ya que realmente no se han observado cambios significativos en personas que tuvieron profilaxis antes del procedimiento, de aquellas a las que no recibieron profilaxis durante el procedimiento. Pero bueno, en caso de que se decida dar tratamiento profiláctico, está indicada la doxiciclina a dosis de 100 miligramos vía oral, 1 hora previa al procedimiento y 200 miligramos posterior a la realización tanto de AMEU o de LUI. Y pues las complicaciones es que el aborto diferido, como no sale, el feto ya está muerto y se encuentra dentro de la cavidad endometrial, puede evolucionar a un aborto séptico y aumenta el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Y en cuanto al LUI, este puede provocar síndrome de Asherman, que son sinequias uterinas, puede provocar perforación uterina, hemorragia obstétrica y diverso tipo de infecciones. Bueno, eso es todo en cuanto a aborto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? ¿Me sigo? No,
Ok. No, sí, sí. En cuanto al embarazo ectópico, este viene del griego que significa ectopos, que significa fuera de lugar, y este se refiere a la implantación del blastocisto o del embrión fuera del endometrio de la cavidad uterina. El 95% de estos embarazos va a estar implantado en la trompa, el 3.5% en el ovario, en el abdomen hasta un 1.3%. Y ya. En cuanto a la implantación de la trompa, que es el más común, dentro de la parte de la trompa que más se implanta es en la ámpula, hasta en un 75 a un 80%, de un 10 a un 15% está en el istmo y un 5% en la fibra. Realmente en el cervix o en el ovario es muy raro que se implante, pero puede llegar a suceder también. Ahora, el embarazo ectópico se trata de una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato y esta se considera una causa significativa de morbimortalidad con riesgos asociados tanto de ruptura tubárica y hemorragia intraabdominal. Aumenta el riesgo de morbilidad significativa en la reproducción en futuros embarazos. Aumenta el riesgo de que se produzca un embarazo ectópico posterior a este y aumenta el riesgo de infertilidad. En el 75% de las mujeres en el primer trimestre y, bueno, es la causa del 75% de muerte en mujeres durante el primer trimestre y el 9% de todas las muertes relacionadas en el embarazo. Ahora, existe otro término que es embarazo heterotópico, el cual se diagnostica cuando una mujer tiene cualquier tipo de embarazo ectópico y que además tiene un embarazo intrauterino. Esta es es realmente muy raro, pero se llega a dar en embarazos naturales de una de cada 30,000 y en personas que presentaron o que llegaron a embarazarse por medio de reproducción asistida se presenta en una de 100, o sea, es más frecuente en personas con reproducción asistida. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos? Estos son muchísimos, pero se van a clasificar principalmente como en 3 categorías. En riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Los que son de riesgo alto es que previamente haya presentado un embarazo ectópico, que presente esterilización tubaria o que tenga presente un DIU que está asociado a enfermedad pélvica inflamatoria. De riesgo moderado es que presente algún tipo de infección por Clamidia trachomatis, que tenga diagnosticado algún tipo de infertilidad y está asociado también más de una pareja sexual. Ahora, la evolución de estos embarazos va a ser distinta de acuerdo al lugar en donde se implante el embrión. Cuando se implanta en la ámpula, este puede seguir creciendo durante por lo menos 7 semanas y posteriormente va a producir un aborto tubárico. Cuando este se implanta en el istmo, ocurre una ruptura precoz, causa abdomen agudo y shock. Y en cuanto se produce en la fibra, este puede producir un embarazo abdominal secundario. Permíteme un momento, es que se me está acabando la pila.
Y en el embarazo abdominal, este puede llegar a término, pero el embrión o el feto puede llegar a calcificarse con mayor frecuencia. Ahora, el cuadro clínico se va a caracterizar por una tríada clásica que consiste en amenorrea asociada a dolor abdominal y sangrado vaginal. En estos embarazos, el 50% de los casos está asociado a una masa anexial que se detecta tanto clínicamente como por ultrasonido. Asimismo, puede llegar a ocasionar rotura del istmo, el cual clínicamente presenta dolor en puñalada, así se describe, con disminución de la tensión arterial, palidez y choque por hemoperitoneo. Y un tercio de estas mujeres no van a tener signos y más del 10% no van a presentar sintomatología. Usualmente estos pacientes que no presentan sintomatología, el embarazo, más bien el aborto que se produce, llega a resolverse sin complicaciones. Ahora, es muy importante el diagnóstico diferencial, ya que son múltiples, puede confundirse con una apendicitis, con una salpingitis, con una ruptura de quiste de cuerpo lúteo, un aborto, torsión anexial, infección del tracto urinario, principalmente pielonefritis. Y bueno, para el diagnóstico se debe considerar que toda mujer en edad reproductiva con inicio súbito de dolor abdominal o síntomas gastrointestinales, sospechar de embarazo ectópico. Ahora, el diagnóstico se va a dar principalmente mediante ecografía vaginal, el cual presenta una sensibilidad de un 88 a un 90%, donde el hallazgo más común es la masa anexial homogénea no quística. Y bueno, aquí les pongo una tablita que nos menciona los distintos criterios ultrasonográficos del embarazo ectópico en las diferentes localizaciones de la trompa y del ovario y a nivel abdominal. No se las voy a mencionar porque son muchísimas y realmente no nos compete a nosotros, pero pues igual ahí se los pongo. El tratamiento médico se va a dar en aquellas pacientes estables que no presenten ruptura, en ausencia de sangrado abdominal activo, con una fracción beta menor a 2.000 o a 3.000 unidades sobre mililitro, que presenten saco gestacional con diámetro menor a 35 milímetros y que haya ausencia de latido cardíaco. El de elección va a ser el metrotexate, que puede ser utilizado a dosis de 1 miligramo por kilogramo o a 50 miligramos por superficie corporal. La acción que cumple el metrotexato es que es un antimetabolito que actúa en las células activas proliferativas, incluyendo el tejido trofoblástico. Es por eso que reabsorbe los restos del embarazo ectópico. El metrotexato puede ser utilizado ya sea por monodosis o mediante 2 dosis. La terapia con una dosis se utiliza dosis de 50 miligramos por metro cuadrado vía intramuscular y cuando se aplica la primera dosis se considera el día 0. Después de esto se debe de cuantificar la fracción beta al día 4 y al día 7 después de haber aplicado la primera dosis. Si en la cuantificación esta disminuye al menos un 15%, se van a realizar mediciones semanales hasta negativizar, o sea, no se va a volver a aplicar ni una dosis más. Pero si esta dosis no disminuye menos del 15%, se va a administrar una segunda dosis. Esta segunda dosis se va a administrar al día 7. Después de esto, nuevamente se van a volver a repetir las mediciones de la fracción beta y si durante este seguimiento los niveles se mantienen, aumentan, se va a repetir nuevamente otra dosis de metrotexate y se va
se va a dar seguimiento hasta que éstas se negativicen. Ahora, ese es el esquema de monodosis. El otro esquema es de 2 dosis, escrito por Barhan, y esta igual, se utiliza el metrotexate a dosis de 50 miligramos por metro cuadrado vía intramuscular, pero estas se van a aplicar una en el día 0 y otra 4 días posterior a la primera aplicación. En el día 4 y en el día 7 se van a cuantificar la fracción beta, e igual si esta disminuye menor al 15%, se va a administrar una tercera dosis de metrotexate, en la cual se va a volver a cuantificar la fracción beta al día 11. Pero si la fracción beta, después del día, la medición que se va a dar al cuarto o séptimo día, baja, baja menos del 15%, se va a proseguir a mediciones semanales hasta que se negativice. En caso contrario de que esta no sea menor al 15%, entonces se va a administrar una cuarta dosis de metrotexate y se va a cuantificar nuevamente la fracción beta en el día 14. Si en esta última cuantificación realizada en el día 14, la fracción beta no baja menos del 15%, entonces esta paciente es candidata para realizar manejo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a estar indicada cuando la paciente obviamente pues no es candidata a metrotexate y cuando haya un embarazo heterotópico con un producto intrauterino viable. El de primera elección es tratamiento quirúrgico mediante la laparoscopía y el de segunda elección es la parotomía. Sin embargo, cuando la paciente presente inestabilidad hemodinámica, la primera opción va a ser la laparotomía. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se prefiere la salpingectomía en lugar de la salpingostomía en caso de que haya daño tubárico, que haya embarazo tubárico recurrente, sangrado persistente, que sea mayor a 5 centímetros el producto y que haya un embarazo heterotópico y paridad satisfecha. En estos casos, la salpingectomía es la de elección y la salpingostomía se va a dejar en caso de que la paciente presente paridad satisfecha. Ahora, el pronóstico va a depender obviamente del tiempo. Si se detecta a tiempo, pues va a ser favorable. En cuanto al nivel reproductivo, este va a depender del tratamiento. Y cuando se realiza un abordaje conservador o médico con metrotexato, la mayoría de las veces la trompa puede quedar funcional. Pero cuando el tratamiento quirúrgico con preservación de la salpinge hay mayor riesgo de oclusión tubárica posterior al procedimiento y en caso de que esta quede permeable hay mayor recurrencia de embarazo ectópico recurrente. Y pues eso sería todo. ¿Dudas? Oye, Elisa, ¿y si utilizaste metotrexate para embarazo ectópico, podrías tener un embarazo inmediato después de resolver el embarazo ectópico? ¿O por el hecho de que metotrexate pudiera ser teratogénico, habría que esperar algún tiempo? ¿Qué se les debería recomendar a las pacientes que se les dio tratamiento médico por el embarazo ectópico y que se quieren embarazar? En estas pacientes se recomienda que no se embaracen en un periodo de 2 años, ya que si estas se llegaran a embarazar lejos del efecto teratogénico que tiene el metrotexate, aumenta el riesgo de que se produzca nuevamente un embarazo ectópico. Por el embarazo, por el riesgo de embarazo ectópico. ¿Pero 2 años no es mucho? No, bueno, según lo que yo había leído y lo que me dijeron en el hospital, eran 2 años lo que se tiene que esperar para Ok. volver a embarazar. Oye, ¿hablaste algo en el aborto séptico sobre tratamiento con legrado? Creo que no lo mencionaste, ¿o sí? Mm, ¿Es una no, o sea, opción de tratamiento o es necesario hacerlo?
No, sí es opción de tratamiento, pero primero, o sea, de hecho lo que mencioné era que se tenía que dar tratamiento antibiótico con ampicilina, gentamicina y metronidazol o clindamicina 12 horas antes de realizar el tratamiento quirúrgico, ya sea AMEU o LUI, y que ya eso depende tanto de la dilatación como de la medición del fondo uterino. Pero ahí me gustaría saber, porque yo no estoy tan seguro, digo, no recuerdo muy bien, pero creo que no en todos los casos se da tratamiento con legrado. No hay casos en los que, no sé, la verdad es que no estoy seguro, en los que con puro antibiótico es suficiente. La Esa es mi verdad, duda, ¿eh? No sé. pues lo investigo bien porque en teoría tendría que ser, o sea, es que el tratamiento antibiótico es para la infección, pero se Ujú. tendría que dar aparte del tratamiento antibiótico Para la evacuación. eh, para la evacuación. Y en la guía de práctica clínica menciona que el aborto séptico es impregnación de antibiótico y evacuación, Ujú. 12 horas posterior a la impregnación. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, debe ser así. Ok, pues no sé si alguien más tenga alguna duda. No. Si no hay más dudas, les voy a Sí, mandar la liga tengo una de... duda. A ver, adelante. En el caso del aborto electivo, se va, o sea, decidirlo si va a ser mediante medicamentos o tratamiento quirúrgico, ¿eso cómo lo determinan? ¿Es O sea, por la edad gestacional o cómo? el tratamiento, bueno, primero, si es selectivo, se debe de someter a comité de ética, pero si es porque la madre aumenta el riesgo de mortalidad en la madre, el de elección es el uso de misoprostol y va en relación a las semanas de gestación que les había mencionado hace rato, Ok, que es aquí, menor a 12 semanas, y aquí está, la dosis de misoprostol es de 800 hasta cada 6 a 12 hasta 3 dosis. Y en caso de que sea mayor a 12 semanas, es de 400 vía vaginal, y de 16 a 20 se inicia con 200 picogramos. Y en caso de que esto no funcione, entonces ya se utiliza misoprostol asociado a mifepristona o metotrexate, y si esto no funciona, Aumeu. Pero de primera elección es altas dosis de misoprostol. ok, ya, es que yo en algún momento había leído que entre más temprano fuera, el misoprostol era un poco menos efectivo y había más posibilidades de que quedara algo dentro. Por eso la pregunta. No, pues no, no te sé decir. Pero según lo Ok, que yo leí, así es lo que está indicado. ok, va, gracias. ¿Quién habló ahorita? Es Eli y Svetlana. F. ¿Eli y quién? F, es Svetlana. Ah, oye, Svetlana, ¿por qué no? Sí, está bien, pues yo también tenía una idea así similar a la tuya. ¿Por qué no buscas la fuente Ujú. y nos dices dónde leíste eso y si has escuchado de algún otro cambio en la indicación Ok, diferente a lo que sí, nos sí, dijo Eli? sí, Porfa. yo lo investigo. Bueno, si ya no hay más preguntas, les voy a enviar una liga a sus correos para que vean una plática que se llama COVID-19 y embarazo. Creo que la organiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces les mando a sus correos la liga, es a las 5 de la tarde. Entonces Ok, los que están en Gineco, espero ahí poder verlos. ok, sí, doctor. No sé cuánto tiempo dure, pero bueno, planeen al menos una hora, ¿no? Sí, doctor. Sí,